Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Hoy tenemos un programa de alegría, festivo. Vamos a hablar, como él acaba de definirlo, de la medicina del sí, de lo posible, de la alegría, del disfrute, de todo lo que sí tenemos posibilidades de hacer, de los recursos que la medicina nos va a dar para el deporte. Vamos a hablar de deporte, de actividad física, de un poquito de sedentarismo también. Invitado de lujo. Una persona a la que yo admiraba por verlo durante muchos años en los medios, porque es un pionero en su especialidad, pero el ratito que tuve el lujo de conocerlo acá, me encantó. Tengo una alegría enorme de poder entrevistar al doctor Jorge Francella, pionero en nuestro país y en el mundo de medicina del deporte. Bienvenidos a Salud en Redes. Hoy en Salud en Redes nos visita el doctor Jorge Francella. Él es médico, cardiólogo, deportólogo, es el director de la especialidad de Medicina del Deporte de la Universidad de Buenos Aires, es el jefe de servicio de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas, que es el hospital escuela por excelencia de nuestro país, es representante en Argentina de Deportes Medicina, pionero de la medicina del deporte, de esta especialidad. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchísimas gracias a vos y esta invitación. Bueno, recién definías como la medicina del sí, de las posibilidades, de todo lo que la deportología tiene para brindarle a una persona y a un grupo de personas. Tal cual, mira, yo digo siempre que yo soy feliz porque dentro de la especialidad, la medicina realmente es una carrera muy bonita, pero es cierto que nos relaciona muchas veces con situaciones que son un poco dolorosas o que nos preocupan. Esta también nos ayuda, pero de otro modo. Nosotros aprendemos acá a darle la oportunidad a cada persona para que cada uno de ellos, según su objetivo, pueda tener el sí. Entonces, podemos hablar de deporte en un momento, eso tiene reglamentos, hay muchos diferentes, y algunos dicen, yo no tengo esa destreza. Bueno, no está dentro de este grupo, pero tiene otra oportunidad, puede hacer alguna actividad para estar mejor, fitness lo llaman a veces, o salir del sedentarismo, o simplemente ser activo. Y hasta podemos ir en nuestro mundo de medicina y estar en factores de riesgo, que es un poco el análogo a las vacunas, o sea, sí, son las que no se contagian, pero que son factores que nos pueden enfermar, o también algunas enfermedades que se llaman comorbilidades, o sea, tenemos algún tipo de situaciones como la obesidad, la diabetes, y se van juntando, y hasta llegamos a algunas situaciones como el pretrasplante. Es tan interesante que hay programas de actividad física para el que tiene poca capacidad funcional para que pueda estar mejor ante un trasplante, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Entonces, uno encuentra en esta especialidad una oportunidad luminosa, porque es una esperanza, porque tiene bases científicas muy serias. Sí. Creo que es muy interesante que se entienda que tal vez a veces cuesta tener referencias, porque en lo que estamos nosotros se mezcla a veces la popularidad con el prestigio. Entonces, conozco un poco algo y me parece que lo sé, y en cambio, aparte creo que también en el momento de la pandemia y demás, al mundo nos hizo un poco más violentos, rápidos, intempestivos, empieza todo de golpe y es efímero. Uh-huh. Y además somos binarios, ahora es todo sí o no, y la gente quiere decirme que sí o decirme que no. Bueno, en lo nuestro hay de todo, hay todas las oportunidades. Entonces, lo bonito que vos decías recién, yo te agradezco mucho, es poder ser portador de un conocimiento, de una capacitación que nos ayuda, como la medicina hace, pero llevando además siempre un mensaje de que sí se puede hacer. Así que podríamos estar hablando de situaciones de enfermedad, de factores de riesgo, de ponerme en forma, de ser activo, de ser deportista. Y así funciona la división, el área de actividad física y deportes, sí, de
del hospital es tendiente a la prevención, es a la rehabilitación. Claro. A ver, es muy interesante tu pregunta. Este programa se creó hace 13 años, y el Departamento de Medicina lo crea, y genera el programa de actividad física para salud y deporte, lo cual es un paso adelante en un hospital que tiene el prestigio de la Universidad de Buenos Aires y nos permite una amplia gama de actividades. Es cierto que no nos permite todavía, por una infraestructura que sería imprescindible, el poder dar una atención directa en consultorios externos, salvo en algunos que son por derivación, porque evidentemente en esta especialidad estamos todos. Hace un rato se hacía alguna broma en algún lugar, bueno, menos el forense estamos todos acá. Todos tenemos nutrición, gineco, pediatría, todos. Entonces es cierto que para poder tener un abordaje a demanda espontánea necesitaríamos una estructura y una cantidad de gente. Hay profesionales, por supuesto, pero entonces lo que hacemos sí es un trabajo interno. Por ejemplo, estamos trabajando en endocrinología. Hay un grupo de 120, fundamentalmente son mujeres con osteoporosis, importante, que además del tratamiento, además de la kinesiología, se les suma el movimiento. Y el movimiento está hecho de una manera que hemos armado 5 videos muy sencillos que los puede hacer en la casa. Ajá. Entonces, en lugar de escribir una receta ortodoxa, le podemos dar en un celular un movimiento que dura 1 minuto para que lo ponga en la casa y lo emule, lo repita. Y como hablábamos hace un rato, hay una serie de posibilidades. Nosotros tenemos la oportunidad de decir qué hacer y cómo adaptamos y adecuamos a hacerlo. Hace un rato estábamos hablando capaz de un tema como puede ser el sedentarismo. Sí. Y de pronto también estamos ofreciendo bailar, porque entonces sería una manera lúdica en alguien que no tiene un temperamento deportivo, con un motivo que lo que vas a tener que tener es adherencia y va a tener que tener una pequeña perpetuidad, o sea, continuidad en el tiempo. Sostenerlo en el tiempo. Adherencia le decimos. Ajá. Pero bueno, en el hospital lo que podemos hacer es sentar algunas líneas, hablar en algunos ámbitos. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con los alumnos en pregrado que están en 5º año, entonces los médicos no teníamos antes esta información antes de recibirnos y ahora en el hospital estamos llegando a los alumnos a darles alguna charla para que conozcan cuál es la característica, los sistemas de energía que tenemos, cómo corremos, cómo cambiamos cuando nos movemos. Hoy sabemos un montón de cosas milagrosas. Hoy sabemos que el músculo, que está muy de moda, ¿viste? Antes hablábamos del músculo que tenía que estar fuerte para que yo me levantara y obviamente, y además puedo correr. Bueno, hoy se sabe que hay unas partículas muy chiquitas que se llaman mioquinas, que son proteínas muy chiquititas, se conocen más de 500, que las tenemos en el cuerpo y que cuando el músculo se contrae las libera. Y unas mejoran el funcionamiento del corazón, otras la diabetes, las otras pueden trabajar para que tenga menos apetito, la grelina, el péptido Y. Es un mundo, quiere decir que yo me muevo y estoy moviendo un mundo adentro mío que me está dando beneficios y que los estoy consiguiendo no por lo externo que antes conocía. Recién mencionabas a los alumnos de último año, claro, son los 2 últimos años de medicina. De los últimos 2 años y también dirigís la especialización de posgrado. Claro, en ese caso es como el que va a estudiar pediatría o cardiología, tiene que tener 1 año ya de un antecedente y se cursan 2 años y en esos 2 años se trata de ver una serie de temas, porque dentro de lo nuestro está fisiología del movimiento del ser humano y esa también la podemos aplicar ahora porque esa fisiología la podemos dar, como la damos en deporte, y yo suelo dar en la UCA, fisiología del esfuerzo laboral, porque la diferencia es el apellido. En una es lúdica y en la otra es laboral, pero el esfuerzo físico es semejante. Entonces, este tipo de conocimiento del movimiento nos permite entrar en distintos ámbitos y tener interlocutores con diferentes especialistas o diferentes profesiones a veces. ¡Qué bárbaro! Sí, es muy lindo. Muy lindo. Y recién hacías mención a diferentes que me imagino, y me contaste, me soplaste, que son diferentes aspectos, que no son sinónimos. Claro. La actividad física, el movimiento, el deporte. Claro, actividad física es gastar calorías.
Así que cada vez que nos movemos, pueden ser actividades de la casa, del trabajo, es gastar calorías. Ejercicio es tener un gesto, puede ser saltar, correr, rolar, y deporte es tener un reglamento. Entonces, a veces nos pasa que tratamos de usar con propiedad y decir, bueno, beneficios de la actividad física. Quiere decir los beneficios de moverte, caminar. Me preguntan, bueno, ¿cuántos pasos? Aimin Lee, que es una referente de Harvard y que vino a Argentina algunas veces, fue la que más habló sobre ese tema, los 10.000 pasos famosos. Nunca fueron 10.000, fue marketing de Japón en los años 60, que hay un dibujito muy interesante de la letra que significaba para el marketing de esa empresa, y coincidía con moverse y el 10.000. Y ahí quedó el 10.000. Y en realidad pueden ser 3.000, 4.000, 5.000. Y bueno, en una pregunta era también, ¿cuántos pasos? Bueno, decime, a ver, ¿qué largo es tu paso? Claro. ¿Y con qué actividad lo haces? Dinámica, de pasear, por ejemplo, recorrer una cuadra en 2 minutos es pasear, recorrerla en 1 minuto es ser activo. Entonces, bueno, contás el mismo número, pero ¿cómo? En la época de la pandemia hablamos de andar en bicicleta, por ejemplo, y más o menos hay un timing de que puede haber 3 bicicletas simultáneamente en una cuadra a una distancia suficiente cuando usábamos barbijo. Y lo interesante, habíamos hecho un programa que para salir de esa situación, en una propuesta, andando en bicicleta a una velocidad que no nos hiciera respirar agitados. Entonces yo podía usar barbijo. Todo esto muestra cómo tenemos un principio en nuestra especialidad, que es la adecuación. Qué bárbaro. Y recién mencionabas deporte, como tenían un reglamento, me imagino una estructura. ¿A partir de qué edad se puede hacer un deporte y no actividad física? Muy bueno, muy bueno. Bueno, los chicos tienen edades sensibles, ya los han descrito, y entonces evolucionan, se sientan, se paran, caminan, los que somos padres sabemos qué pasa, y después tienen lateralidad, equilibrio, acervo motor, es decir, son formas de madurar. Por eso las edades no son cronológicas, a veces no evolucionan 2 a la misma velocidad. Sí, el desarrollo va siguiendo. Pero hasta los 10, 11 años, por ejemplo, son su propio universo. Por eso si están llevando una pelota, llevan la pelota no por egoístas, sino que para ellos el universo es ellos solos. Yo digo en broma, salvo los que tienen 2 hermanos mayores que los obligan a hacerlo. Es supervivencia, eso no es deporte. Eso es otro tema. Exacto. Pero hay que entender que el chico juega. En ese momento tiene que jugar y no es necesario y bueno que le pongamos obligaciones y rigores. Por eso los papás no tenemos que cometer ese error. Después, más o menos entre los 10, 12 y 15 años, vamos haciendo unos cambios en nuestras células, y recién después de los 20 años empiezan a madurar unas estructuras muy importantes que se llaman mitocondrias, que son las que nos van a hacer usar oxígeno de la manera más plena. Por eso que todo deporte explosivo lo vamos a ver en los chicos, y todo deporte de resistencia, de carrera y demás va mejorando hacia los 30 años. Por eso seguramente hay gente que no hizo deporte y a los 40, que tiene mitocondrias que han madurado espontáneamente, van al lago de Palermo y se dan cuenta que podrían trotar y empiezan a encontrar que es bastante agradable, y ahí tenemos al running como una de las salidas ¿Es verdad? del que no hizo antes deporte, por ejemplo. Y eso es porque antes tenemos otra, por ejemplo, si un papá corre de manera continua, en forma de trote, creyendo que su hijo va a acompañarlo, el hijo va a correr y parar, correr y parar, correr y parar, intervalado, y cuando el papá termine, pues está cansado, el chico sigue. Pero sigue y para, porque tiene otro sistema, la naturaleza lo va llevando así. Y eso es muy interesante porque quienes estudian mejor que yo la pediatría del deporte, que hay especialistas en eso, pueden aconsejar la iniciación deportiva, a qué edades, si se compite o no se compite, con qué rigor, cuáles son los objetivos, y hay gente que realmente a veces pierde ese espíritu que tiene al empezar en una actividad deportiva porque tiene un rigor que lo somete de una manera que no es para él. Eso es fundamental. Y ahí yo he visto gente que estaba en tenis con muchas destrezas y llegar a ciertas edades de la adolescencia, y de pronto, bueno, además crecen primero los huesos más largos antes que los tendones, uno tiene una cierta posición en flexión, tiene que la mamá le dice, párate bien, bueno, en realidad a veces son palancas que están cambiando, y bueno, todos esos cambios que hay en la adolescencia tienen que ver también
con que algunas personas mejoran, otras no tanto. Hay historias en deportistas conocidos. Y ahí pasa todo un capítulo enorme para el pediatra y para el pediatra deportista, del deporte. Del deporte. Y después, bueno, los jóvenes, y después vamos al adulto joven. Ahí también tenemos la mujer y el hombre con características diferentes. La mujer, por ejemplo, tiene el centro de gravedad en la columna un poquitito más baja, los ángulos de su cadera son un poquito más marcados, porque además su cadera tiene un formato particular para el parto. Para poder tener hijos, claro. Y a su vez tiene una cantidad de hemoglobina en la sangre, que es un poquito menor, pero tiene una forma más apta para trabajar con ella. Maneja distinto el calor, maneja distinta la producción de calor con los músculos. Hay una serie de características que es muy interesante tener en cuenta, y por eso es tan interesante que los deportes en general van siendo abordados por hombres, por mujeres y de acuerdo al espíritu de cada uno. Voy a poner un solo ejemplo, para no prolongarlo tanto. Uno corre, perfecto, sí. Pero Usain Bolt corría 100 metros o 200, era explosivo. Nunca corrió una maratón y era número 1. Y los etíopes corren maratones y las ganan, pero nunca corren 100 metros. Jorge, sos representante en Argentina del esquema, del proyecto, del plan, no sé cómo llamarlo, sí. Ejercicio en movimiento. Sí, el ejercicio es medicina, el ejercicio en movimiento es un programa del Colegio Americano que se creó para que llegue a los médicos y a los profesionales de la salud y el movimiento. Ajá. En una jornada de un día, con 4 charlas y con un trabajo práctico donde se mueve todo el mundo viendo en forma práctica cómo se hace, se les explica los beneficios, la forma de medir y cómo recomendar actividad física. Con lo cual, todos tenemos una idea de cómo ir avanzando en este tema. Qué bárbaro. ¿Y lo van a hacer en La Pampa? En este momento estamos yendo a La Pampa y lo vamos a desarrollar para toda la provincia. Esa es nuestra propuesta hoy. Bueno, ¿te quedás? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con el doctor Franchella. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Salud en Redes es un programa de radio y streaming para hacer una red en la cual los referentes de la salud en Argentina te acompañan, te escuchan, te cuentan sus experiencias. Es radio, porque la radio tiene magia y porque creo que el gran secreto es su tiempo, su gente, el tiempo no apurado, la posibilidad de hacer promoción de la salud sin andar corriendo contra el reloj. Y es streaming, porque nos vemos, nos leemos, estamos en contacto y nos adaptamos al vivo o al tiempo en que vos quieras escucharnos. Somos un equipo que amamos la comunicación y yo, con el orgullo de pertenecer al prestigioso Servicio de Salud de la Argentina, te invito a ser parte de Salud en Redes, todos los jueves a las 14 horas por Radio Sónica. Bueno, seguimos. Hay una historia muy linda, no sé si puedo cometer la infidencia, porque me la contaste fuera de cámara. ¿Cómo llegaste a la medicina del deporte? Sí, bueno, sí es cierto, es una situación personal. Mi padre médico, un profesor de la facultad, al que yo admiré mucho y lo admiro, obviamente, a mí me dio la oportunidad de conocer muchas cosas académicas y de vivirlas con mucha naturalidad. Empecé también en una carrera muy similar a la de él, la más ortodoxa que uno conoce, y es cierto que después, a través de mi actividad habitual, con una cantidad de trabajos que había que tener, porque era necesario correr por la ciudad para poder trabajar y mantener, yo empecé a encontrar que había algunas situaciones que eran pesarosas, llamémosle, porque bueno, la cantidad de gente que uno veía y tenía que decirle que no tomara esto, dejara de hacer este hábito, cuidado con su trabajo. Parecía como si todos mis mensajes muchos de mis mensajes, estuvieran dirigidos hacia la prohibición. Todo muy restrictivo. Era un bajón. Entonces, en ese momento empecé a sentir poca motivación, reconozco, y tuve la fortuna, y lo describo a veces, que organizando algunas actividades, por otro tema se invitó
a un médico de Estados Unidos, el doctor George Brooks. Hoy debe tener 95 años, lo veo cada año y lo vamos a ver en mayo en el Colegio Americano. Y él fue el que cambió el concepto de la energética. Él tendría que ser premio Nobel porque él describe a Otto Meyerhoff y Cori, gente que fue premio Nobel, y él descubrió algo en el 86, vino, y a través de lo que él me fue mostrando, nosotros en esa época llegábamos a informaciones que llegaban tarde, que pedíamos un artículo, y poco a poco fui viendo lo que era la medicina de la actividad física y el deporte en el exterior. Uh-huh. Esa oportunidad, cuando yo ya estaba pensando hasta si iba a trabajar de médico o no, debo reconocerlo, empezó a darme una oportunidad de ver otras situaciones y tuve el acompañamiento de él, siempre lo digo, él cambió uno de mis caminos, me permitió seguir, pero ahora mirando la medicina del deporte con otra característica y poder ir evolucionando. Y ahí vino la medicina del sí, ahí vino la fisiología. Durante más de 35 años he ido al Congreso del Colegio Americano y ellos me han involucrado y tuve la suerte, ellos tienen un board, de poder trabajar allí, y eso me permitió ir trayendo también una serie de características e informaciones con otra gente que también está en la actividad, con gente que trabaja en este ámbito, y a mí me incorporó a algo que hoy yo puedo decirte que yo soy feliz. A veces escucho, claro, no estoy solamente feliz, sino que soy feliz. Y a veces escucho, y de verdad, por mi edad, uno escucha la gente que dice o se replantea qué hago, qué hice, qué no hice. Yo seguro que me equivoqué un montón de cosas y me equivoqué mucho, pero reconozco que soy muy feliz, que tengo hijos y nietos y soy muy feliz, y que las cosas que hice en lo personal siguen estando hoy presentes y a mí me traen mucha alegría, me traen mucha luz. Estuve charlando hace un rato con otra colega y uno puede cambiar. Ahora con vos estamos hablando de felicidad en la actividad cotidiana. Totalmente. Entonces, eso para uno, para el alma, y poder después con el alma tener energía para proyectarlo, sigue siendo hoy una ventaja, una oportunidad. Cuando a uno lo llaman, cuando uno puede trabajar con jóvenes de 20 años y puede ser referente para que ellos hagan cosas y uno pueda compartirlas. Pero eso es realmente una maravilla, la especialidad y la oportunidad que uno tiene, y el hecho de comunicar esto, que es tratar de decir que se puede, hay cosas que pueden hacer y hay que encontrar el modo más adecuado. Qué bárbaro. Yo creo que esa es una de las claves de la felicidad. Sí. Vivir acorde a la propia identidad y a su propia pasión. Si uno es leal con uno mismo y se conoce lo suficiente para saber qué lo apasiona en la vida, y seguramente estoy convencida, yo soy una creyente en eso, de que si uno sabe muy bien lo que quiere, claro, es muy probable que tenga que ver con hacerle el bien a los demás y con estar con los demás. Claro. Y creo que esta visión de la medicina, de poder dar algo y poder ofrecer alegría y felicidad, es la potencia de la pasión, ¿no? Sí. Si uno puede sentir pasión porque lo moviliza y eso lo puede transmitir a través de algún mecanismo, obviamente, eso hace que uno también en ese momento esté haciendo prevención de todo. Claro. Por un lado está sintiendo lo que dice con mucha convicción, está teniendo elementos en el momento que parece que todas las noticias que nos llegan son un poco negativas o tenemos muchas. Bueno, es cierto, no puedo estar fuera de eso porque estaría fuera de contexto. Pero es cierto que además de eso podemos sentarnos acá y empezar a proponerle a la gente que se pare y se siente un ratito y jugando, pararse y sentarse, está saliendo del sedentarismo, y que se apoye contra la pared y haga como que juega y está haciendo un ejercicio en lugar de estar yendo a un gimnasio o bailar. Mencionaste recién el sedentarismo y creo que es una palabra clave. Sí. Es una nueva epidemia, ¿no? Es una epidemia, se sabe que es un factor de riesgo y hay uno que está muy de moda hace unos 10 años que se llama Sitting Time. ¿Qué es? Siempre se habló del sedentarismo, estuvimos en el Día Mundial y demás, pero ahora se sabe además que cuánto estamos sentados una vez que nos levantamos. Después de dormir,
Si estamos más de 12 o 13 horas sentados por nuestra tarea, también es un factor de riesgo, o si estamos más de 1 hora y media continua. Se ha estudiado epidemiológicamente, entonces, ¿cuál sería la propuesta? Si yo soy médico, que me queden lejos las recetas o algún otro tema como para que a mí me obligue a tener que moverme cada tanto, y que si estamos en una oficina o en algún lugar, tal vez no hace falta hacer todo un programa, pero yo podría en un determinado momento, todos al mismo tiempo, porque es más divertido si todos paramos 2 minutos y nos podemos mover de alguna manera muy sencilla, o con una banda de goma, o con alguna cosa, y podría ser solo ese intervalo y uno va a estar esperando el próximo o el que sea. Pero bueno, son intervenciones que se pueden hacer para salir del sitting time, que es el tiempo sentados, que es un factor de riesgo. Totalmente. Y lo pensaba no solo, bueno, obviamente desde el movimiento o la actividad física, pero también desde, yo soy psicóloga, lo voy a pensar desde los procesos cognitivos, Sí. de estar 1 hora y media concentrado y aislado en una tarea, Claro. es peligrosísimo, es muy dañino. Pero, Totalmente. Incluso hay muchas cosas relacionadas hoy, tratan de buscar lo cognitivo. Por supuesto, uno se acerca al Alzheimer cuando puede, hasta donde pueda. Pero lo que vos decís justamente a veces es el trabajo que uno trata de proponer en alguien que está concentrado en una computadora, y que lo hacemos, y de pronto, por su trabajo y demás, tiene una especie de resistencia a ese cansancio, pero a veces se satura. Entonces, todas esas sensaciones de mantener una concentración y de fatigarse ante ese tipo de concentración, después tiene trastornos porque nos cansamos, porque no estamos motivados, porque de alguna manera no vemos la luz, por ejemplo, claro. y también eso influye. Entonces, todo lo que estamos diciendo es muy lindo porque cada una de ellas sería un bloque que alguno de nosotros va a poder corregir. Totalmente. Esa es la propuesta. Te voy a agradecer, pero muchísimo, Bueno, infinitamente. Muchas gracias, Jorge, por esta charla maravillosa. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Canal Metro. Chau.